Bueno. Ahí está entrando más gente. Bueno, entonces chicos, vamos a retomar, ¿sí? Lo que habíamos estado hablando sobre el ánodo fijo y giratorio, ¿sí? Y habíamos dicho más o menos que el ánodo giratorio tiene ventajas importantes sobre el ánodo fijo. Una de esas ventajas es que hay un área mucho mayor de blanco en donde puede impactar el electrón, ¿sí? Que viene a muchísima velocidad, y eso evitaría un sobrecalentamiento en un punto fijo como si lo tiene el ánodo fijo justamente, ¿sí? Entonces, es posible, por esta pequeña tecnología, de reducir el tiempo de exposición aumentando el miliamper. Yo le había dicho que si digo miliamper es aumentar la corriente del tubo, ¿sí? Yo puedo entonces tener una imagen con un miliamper segundo igual, pero con tiempos más cortos. Esto se da porque justamente al tener el ánodo giratorio y que no estarían pegando el electrón en un solo lugar, ¿sí? Es giratorio, no tengo tanto calentamiento, tengo una mayor área donde van a impactar esos electrones y aumento entonces el miliamper. Al aumentar el miliamper segundo, ¿sí? Yo puedo reducir el tiempo. Recuerden que dije miliamper segundo, perdón. Al aumentar el miliamper puedo reducir el tiempo. ¿Por qué? El miliamper, que es la corriente del tubo, sí, por el tiempo de exposición, es lo que hace el miliamper segundo, ¿sí? Sería interesante si tuviésemos un pizarrón como para hacer alguna anotación, pero ya lo vamos a ejercitar esto. Ya en un momento lo habíamos hecho un poquito, ¿sí? Que ustedes habían sacado una calculadora para calcular. ¿Se entiende, chicos, esto más o menos? ¿En qué me favorece aumentar la corriente del tubo? Vamos a ponerle números, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo mental. Yo tengo así una placa cualquiera, cualquier placa de cualquier parte del cuerpo, y tengo, sé que con 10 miliamperes segundo, 10 miliamperes segundo, la placa me va a salir bien, ¿sí? Y tengo como referencia que la corriente del tubo, el miliamper es de 100, ¿sí? Tengo esos dos datos. Ahora, ¿qué me está faltando? Me falta saber cuál va a ser el tiempo de exposición. O sea, yo tengo que encontrar un tiempo que multiplicado por 100 me da 10. A ver quién se anima a hacer la cuenta, ahí en vivo. Agarren la calculadora. 0,1, ¿no? Con un decimal. Sí, sí. Ahí está, Sí. 0,1 sería. ¿Cuánto? 0,1 puede A ser. ver, Porque entonces corremos el decimal, 0, sacamos 0. hace 0,1, 0,1 Sí. multiplicarlo por 100. ¿Cuánto te da? Ah, no tengo calculadora, claro, pero se me hace que le anulás un 0. 10 da, profe. ¿Da 10? O sea que 10. 0,1 es lo que me dijeron ustedes, ¿sí? Por 100 me da 10, ¿correcto? Claro, porque anulás un 0 con la coma. 0,0. Yo no tengo la calculadora, ¿eh? No, yo tampoco, por eso le digo 0,1, digo anulás un 0 con la coma esa que te sobra del 1. Bueno, necesito el número exacto. 0,1. 0,01. Bien. 0,1. 0,1 por Sí. 100, entonces 10. 10 serían 10 miliamperes segundo. ¿Se entiende? 10 miliamperes segundo. 100 son los miliamperes y 0,01 sería el tiempo de exposición. O sea, va a ser el tiempo que van a llegar fotones al paciente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí?
Ahora, si por alguna eventualidad a mí se me rompe, ¿sí?, ese miliamper de 100 y me queda uno de 200, ¿qué va a pasar con mi tiempo? ¿Lo tengo que aumentar? ¿Lo tengo que reducir? ¿Qué harían ustedes? Hay que reducirlo. Exacto. ¿Y a cuánto? A la mitad. A la mitad de qué. 0,05. Exacto. Ustedes multipliquen 0,05 por 200 y le tienen que dar 10. ¿10 qué va a ser? 10 miliamper segundo, ¿sí? O sea que yo el miliamper segundo sigue siendo igual. Lo único que hice fue poder modificar el tiempo de exposición, ¿sí? ¿Está bien? Como yo puedo reducir el tiempo de exposición, entonces una de las ventajas que tengo con este tipo de equipos, ¿sí?, de ánodo giratorio, es aumentar el kilovolt. Es medio trabalengua, chicos, esto. Bien. Entonces, ¿Se entendió eso? Porque los veo muy calladitos. yo creo que están tomando nota. Ustedes Pero tomen nota entendés que para que terminamos con el concepto y después volvemos para atrás en todo caso. Dale, dale. A ver qué se entendió. Hacemos 1 o 2 slides que terminamos más o menos con esto y antes de entrar a otra cosa, vemos a ver si se entendió el concepto o no. Bueno, entonces, chicos, tenemos el tamaño real del área del blanco en un tubo fijo. Un tubo fijo. Esa área en donde va a impactar los electrones va a ser de 1 milímetro por 4 milímetros. O sea que yo voy a tener una superficie de 4 milímetros al cuadrado, ¿sí? O sea que es un área muy chiquitita. En esa área muy chiquitita va a estar siempre pegando el electrón. ¿Está bien? Ustedes imagínense en esto un jabón, ¿sí?, que está bajo una canilla que tiene una goterita, ¿sí? Las primeras goteritas, digamos que va a estar bien, pero al poco tiempo, ¿qué pasa con ese jabón? Empieza, ¿no es cierto?, a deformarse ese agujerito, ¿no es cierto? Bien, vayan haciéndose esa idea. Vamos al área real del blanco de un tubo de un ánodo giratorio. En este caso, en el ángulo giratorio, va a ser de 4 milímetros de espesor, ¿sí?, con un ancho de 1000. Perdón, chicos, estoy con la garganta medio complicado, ¿sí? O sea que voy a tener todo ese ancho de 1800 milímetros cuadrados, ¿sí? Va a ser toda el área, ¿sí?, en donde los electrones pueden llegar a impactar, ¿sí?, contra el ánodo fijo que era de 4 milímetros, ¿sí? Quiere decir que mientras el ánodo está girando, los electrones van a pegar en distintos lugares, si no va a impactar siempre en el mismo lugar. ¿Se entiende más o menos esa idea, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, los ánodos, ¿sí?, de alta capacidad tienen una rotación, ¿sí?, o sea que rotan a unas 10.000 revoluciones por minuto, o sea que giran muy velozmente, ¿sí? Eso tengo que tener como más o menos idea que giran muy velozmente. Y tenemos algo que se llama el cuello del ánodo, que es un eje, ¿sí?, en donde va a unir el motor que hace girar ese ánodo justamente con el ánodo propiamente dicho, ¿sí? O sea, va a tener un motorcito y un eje que lo hace girar. Ese eje, el material de ese eje, es o suele ser de molibdeno, ¿sí? Y es de eso porque tiene una buena conductividad térmica, ¿sí? No se olviden que acá se va a generar mucho calor. Bien. Muchas veces ese mecanismo de rotación puede fallar, ¿sí? Cuando empieza a fallar, ese ánodo empieza a frenarse y a veces hasta queda, ¿no es cierto?, quieto. O sea que yo tenía un ánodo giratorio y por falla del mecanismo queda fijo,
queda fijo, y empiezo a tener engrana, profesor, averías, ¿sí? como- Y eso voy a tener después averías en el tubo, ¿sí? O sea Profe. que, sí, Pasa como en los motores de los ventiladores, algo similar, cuando se clava y no exacto, gira más. exacto. ¿Viste que por ahí vos agarrás y metés el dedo así, con miedo a arrancarte el dedo? Entonces decís, voy a meter una lapicera, ¿no es cierto? Bien, acá no podés meter nada porque está el vacío. O sea que cuando este empieza a clavarse por distintas contingencias, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No va a rotar este ánodo y vamos a tener problemas a futuro, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos, hasta ahora? Después volvemos con el miliamper y el tiempo como para reforzarlo. Pero hasta ahora vamos bien. Sí, profe. Profe, Sí, ¿podría profe. decir que apaguen los micrófonos? Porque cuando usted explica como que entra un micrófono prendido. Y se Bueno. escucha lo que por favor. Muten, Porque chicos, por bastante- favor. Muten. Cuando quieran hacer una pregunta, lo abren y interrumpan, no hay problema. ¿Sí? Lo que podés hacer, Roberto, vos de ahí es mutarlos a todos. No me Y después gusta, cada sí. uno, cada vez que quiere hacer una pregunta, lo abre y listo. No me gusta ser así, tan autoritario. Ya es un tierno. Gracias. Pasa que no se escucha bien, profe, porque cuando hablas se le Ahí están, corta. ahí están todos mutados ahora. Buenísimo. Le cortaste la explicación a la pobre piba. Bueno, Era dale. tierno, me dijiste que era tierno, te recién era un tierno y ahora, ¿qué pasó? Profe, me pone un ratito el slide anterior, me faltó terminar de copiar. Sí. Ya te... Bien. Esto se refiere, chicos, yo en algún momento le había contado a ustedes que cuando hacemos o vamos a hacer el disparo para cualquier posición, el disparador tiene dos posiciones. Una, que es la preparación o la rotación, ¿sí? Que tenemos apretado y siempre lo hacemos generalmente con este dedo. ¿Sí? Apretamos primer punto y escuchamos muy sutilmente, no es un zumbido, no es una turbina de un avión, pero sentimos que eso empieza, ¿no es cierto?, a rotar, ¿sí? Hay equipos que tienen una luz que nos habilita para ir al segundo paso, que es hacer el disparo, ¿sí? O sea que hasta que no se encienda esa luz en los equipos modernos, no me habilita para disparar. En los equipos viejos, ¿sí? Esa luz no existe, entonces estamos nosotros escuchando, ¿no es cierto?, ese ruido. Como tenemos ese ruidito tan incorporado, seguramente también vamos a notar cuando eso deja de girar. Y vamos a, ¿no es cierto?, hacer llamado de atención, llamar al servicio técnico como para ver si se puede hacer algún tipo de reparación. ¿Sí? En este caso tenemos dos tipos de tubos. ¿Sí? Por un lado tenemos un tubo de ánodo giratorio metálico y por otro lado tenemos uno que es combinado de tungsteno y granito. ¿Sí? Esta combinación de estos tubos es solamente para la disipación del calor. Y aprovechamos esto para ver acá. Fíjense, tenemos la ampolla de vidrio, tenemos el ánodo, por lo tanto acá tenemos el cátodo, por acá vamos a tener entonces esa ventana, ¿se acuerdan? Acá lo vemos mejor. ¿Se acuerdan la copa de enfoque? Lo tenemos acá. Y esto que tenemos acá va a ser el motor que hace rotar al ánodo. ¿Sí? A ver si, acá, al ánodo. Y acá en el medio, ¿ven que hay como un eje? Ese es el eje de tungsteno. Bien. Podemos retomar, si querés, lo de miliamper. Así no... Chicos, retomamos lo de miliamper, ¿se acuerdan? La corriente del tubo. ¿Quién no lo entendió? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta de eso? Chumen ahí. Porque es el momento de... ¿Entendieron todos? Bueno, Entonces, profe, sería que cuando sube el miliamper baja el tiempo de exposición. No. No. Yo eso es algo que lo puedo hacer. Yo sé que tengo que tener
Vamos otra vez. 10 miliamperes segundo, ¿sí? 10 miliamperes segundo. Y yo sé que estoy trabajando con una corriente, ¿sí? De 100 miliamperes, ¿sí? Dijimos que para obtener 10 miliamperes segundo, yo el tiempo que voy a darle de exposición era de 0,1, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener un botoncito que aprieto que dice 100. Y voy a tener una teclita que me va a marcar el tiempo, que va a ser 0,1. Ese va a ser el tiempo que van a llegar los fotones a la materia. ¿Está bien? ¿Qué va a ser eso? Va a ser igual a 10 miliamperes segundo. ¿Está bien? A mí se me rompe, digamos, el miliamper de 100. Y tengo el de 50. ¿Sí? De 50. ¿Ahí qué tengo que hacer? Aumentar el tiempo, disminuir el tiempo. Aumentarlo. Aumentarlo. Aumento el tiempo, exacto. O sea, yo sé que tengo que tener, eran, ¿no es cierto?, 10 miliamperes segundo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo en exposición aumento el tiempo, me arriesgo a tener mayor borrosidad cinética, porque puede ser que el paciente se mueva, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene a mí? Si depende de lo que estoy queriendo estudiar, es el tiempo menor posible. De hecho, yo también a tener menor cantidad de tiempo, voy a favorecer a una menor cantidad de radiación del paciente, más allá que yo aumente el kilovolt. ¿Está bien? ¿Se entendió lo del miliamper, chicos? ¿Y miliamper segundo? Profesor, o sea que cuando se aumenta la corriente del tubo, disminuye el tiempo. Exacto, va a ser directamente proporcional. ¿Sí? Eso. E inversamente proporcional, porque si yo disminuyo el tiempo, aumento la corriente del tubo, o sea, el miliamper. ¿Sí? Y si disminuyo la corriente del tiempo, o sea, el miliamper, ¿qué hago? Aumento el tiempo. ¿Sí? O sea que yo tengo que tener una constante del miliamper segundo exactamente igual. ¿Estamos más o menos? Sí, pero Sí, profe. Herrera, ¿quería aportar algo más que siempre me... No, creo que entendieron bien. No sé si alguno no entendió, dame 2 segunditos que le hago en la tablita un dibujito y por ahí lo entiende mejor. Bueno, hacele la tablita. Por Dios te lo pido. Pasame de operador un segundito. Ahí vamos. Pero tenés que sacar la planilla, la diapo. ¿Para dónde estás? Acá. Ahí te vi. Perfecto. Vamos a ver porque algunos quedaron calladitos y esto va a ser No, pero hay una algunos que ni pregunta. siquiera no están. Sí. Esto justamente Pregunta de es examen, el seguro. teorema del miliamper. Muy bien. Vamos a ver si podemos. Ahora que encuentro la lapicerita acá. Ah, ya está. Bueno, vamos a borrar esto. Niños, lo que el profe va a hacer, ustedes vayan anotando, ¿sí? No pongas el resultado, vos plantear el problema nomás. No. Vamos a hablar primero un poquito del miliamper, ¿no es cierto? Que es lo que viene dentro, digamos, del equipo, que ya viene fijo, digamos, ¿no? Uno cuando habla de miliamper y le habla de focos, el profesor Gómez, los equipos por lo general vienen con un foco de 50, de 100, de 200, de 300 y los más grandes hasta de 500 miliamperes. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada foco que yo elija, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de 100 miliamperes,
quiere decir que en ese momento, ese foco, lo que me va a entregar son 100 miliamperes en un segundo. ¿No es cierto? Cuando habla de foco y habla de 50, de 100, 200, 300, 500, me está hablando que me va a entregar esa cantidad de miliamperes por segundo, ¿correcto? Cuando Gómez dio el ejemplo de los 10 miliamperes segundo, dio un ejemplo como para hacer una placa radiográfica de un tórax, ¿no es cierto? Que esa es la cantidad de miliamperes segundo que yo necesito para hacer una óptima placa de tórax. Si ya vamos a otra parte del organismo, como un abdomen, a mí no me va a alcanzar, yo voy a necesitar entre 40 y 50 miliamperes segundo, depende de la contextura de la persona, ¿correcto? O sea que cuando Roberto dio el ejemplo de 10 miliamperes segundo, está hablando de algo específico y común, que es con lo que más van a trabajar, que son placas de tórax. Pero depende de la zona que va en la radiografía, van a necesitar más o menor cantidad de miliamperes segundo. La cuentita que le hizo Roberto recién es que si yo utilizo un foco de 100 miliamperes segundo, yo sé que en un segundo ese equipo me entrega 100 miliamperes. Pero si yo, para hacer una placa de tórax, necesito 10 miliamperes segundos, quiere decir que yo tengo que reducir el tiempo para que me dé esa cantidad de miliamperes segundo. Yo tengo 100 miliamperes. Ah, bueno, se va borrando esto. ¿Qué pasó? A ver, con esto. No, esto tampoco era. Perdí el marcadorcito, Robert. Yo no lo tengo. Yo Porque ahora me agarró, quedó el formato. Porque quería escribirles acá para que entendieran. sí. Ah, acá está. Este tampoco era. Ahí aparece Ahí un. Ahí está, ahí está. Bueno, si yo tengo 100 miliamperes, ¿qué es lo que me va a dar el equipo, no? Si yo necesito solamente 10 miliamperes segundo, una cosa son miliamperes, otra cosa son miliamperes segundo. Si yo el equipo sé que me da 100 miliamperes, yo para hacer una placa de tórax 100 miliamperes me super sobra. O sea que no, es mucha cantidad de miliamperaje. Necesito reducir. Si yo necesito reducir estos miliamperes, estos 100 miliamperes que el equipo me va a entregar en un segundo, yo necesito disminuir a la décima parte de esto. Como alguien dijo, a esto lo vamos a multiplicar por 0,1 y esto nos va a dar 10 miliamperes, perdón la letra, segundo. ¿No es cierto? Acá son miliamperes, acá es tiempo. Esto es miliamperes y esto es tiempo. Cuando yo hago esta multiplicación, estoy multiplicando miliamperes por tiempo, el resultante me va a dar miliamperes segundo. Miliamperes segundo, ¿correcto? Esta es la cantidad de miliamperes que yo necesito para hacer, por ejemplo, una placa de tórax. Si yo el tubo no lo puedo, o sea, mejor dicho, el foco, no lo puedo variar en 100, 110, 115, no, son focos fijos que están ahí, que son de 50, 100, 200, 300 y de 500, 400 no hay.
¿no es cierto? Ahora yo les digo, si yo necesito, como dijo Roberto, se me quemó el foco de 100 miliamperes y me quedó el de 200. ¿No es cierto? Yo lo tengo que multiplicar por un número X para que a mí me dé este resultado. ¿Correcto? Porque yo necesito esta cantidad de fotones por segundo para que me salga bien una placa. ¿Correcto? Que en otro momento vamos a hablar sobre la cantidad de miliamperes que se necesita para hacer diferentes tipos de placas. Entonces, si yo tengo ahora un foco de 100 porque este se me quemó, tengo un foco de 200 ahora, ¿por cuánto lo tendré que multiplicar para que me dé este resultado? Por 0,2. 0,05. 0,05. 0,5. 0,5. 0,5, profe. Si alguno hace la cuentita, Falta un 0. Profe, sería 0,05. ahora me gustó más. 0,05, ¿no es cierto? Que si ustedes ven que sería la mitad de 0,1. ¿No es cierto? Cuando hago esta multiplicación, que como dijimos, esto es miliamper y esto es tiempo, hago la multiplicación y que me va a dar esto, una resultante de 10, pero ¿qué son? ¿Miliamper? Miliamper ¿O 10 segundos? Miliamper segundo. Miliamper segundo. Correcto. Bueno, esta cuenta es la que ustedes tienen que aprender a hacer, ¿no es cierto? Sabiendo con qué foco van a trabajar en el equipo. ¿No es cierto? Porque después vamos a hablar sobre esto más adelante, cuánta cantidad de miliamper segundo necesita por cada órgano que vamos a hacer. Un estándar, ¿no? Pero por ahora tengamos en cuenta este que es el más común, con el que más van a trabajar, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que aprender a hacer esta cuentita. ¿Correcto? Vamos a otro ejemplo. Se me Profe, quema. pregunta. Sí. ¿En qué modificaría, o sea, el uso del tubo con la exposición del paciente? ¿Se entiende lo que le pregunto? A ver, otra vez, a ver. O sea, ¿en qué me modificaría al paciente el manejo del tubo, digamos? Si siempre me va a dar el mismo resultado. ¿En qué te varía esto? Claro. ¿No es cierto? Pero si siempre yo buscando el mismo resultado, va a ser el mismo tiempo de exposición. Por eso le pregunto para saber por qué se usa uno y no el otro, por ejemplo. ¿Y por qué tenemos tantas variantes de filamentos, ¿no es cierto? Claro, Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Mira, ¿quién hablaba? ¿Ignacio o no? Sí. Ignacio. Mira, hace mucho tiempo atrás cuando se estudiaba, ahora voy a aparecer en cámara, cuando se estudiaba la parte de oído con radiología convencional, ¿sí? Se intentaba de estudiar y estudiar muy bien todo lo que era el trabeculado óseo, ¿sí? O sea, toda esa parte de tejido esponjoso. Entonces, para estudiarlo con una buena definición, era conveniente hacerlo, ¿sí? Con, digamos, mayor cantidad de tiempo y no con tanto kilovolt, ¿sí? Entonces tenía mayor contraste, ¿sí? Si yo hoy quiero estudiar, que eso lo vamos a ir chumeando también un poco hoy, espero, un dedo, ¿sí? O un hueso del carpo, ¿sí? Me conviene trabajar, ¿no es cierto?, con un filamento más fino, ¿está bien? Voy a tener mejor definición, ¿está? Si yo tengo de repente, ¿no es cierto?, que trabajar una estructura, más allá que sean la misma cantidad de miliamperes segundo, pero voy a darle una cierta protección a el tubo, ¿no es cierto?, que estoy trabajando, ¿sí? Lamentablemente, ¿no es cierto?, hoy por hoy en los equipos modernos, y cuando digo lamentablemente es que esto que nosotros estamos explicando ahora y que lo podíamos manejar muy libremente,
los equipos de hoy vienen ya incorporados en miliampere segundo, o sea, cuando nosotros tocamos un botón, automáticamente lo modifica, lo va modificando. Y eso viene a ser porque lo que se intenta hacer es darle mayor protección al paciente, ¿sí? Entonces, cuando bajamos uno, bajamos directamente el miliampere segundo. Cuando bajamos el miliampere segundo, compensamos con kilovolt, esa faltante de miliampere, ¿sí? No sé si te quedó más claro o te aturdí un poquito más. Bueno, si alguno no entendió, vamos a también a explicarlo a lo mejor de otra manera. Con respecto a lo que hizo la pregunta Maldonado, como dijo Roberto, hoy los equipos esto lo manejan automáticamente porque los equipos lo que tratan es de cuidar, obviamente, o de autoproteger el mismo equipo. Como dijo Roberto, hoy vos subís el miliampere, te baja el kilovoltaje o viceversa, cuestión de manejar, digamos, la mejor radiación posible, no solo para el paciente, sino para el cuidado del equipo. Pero antes, los equipos uno lo manejaba automáticamente, o sea, era uno el operador directo del equipo. La diferencia de utilizar 100 miliamperes, 200 miliamperes y 50 miliamperes, ¿no es cierto? También la utilización de esto va a depender de lo que te pueda durar a vos el equipo. Si yo utilizo para hacer un abdomen 200 miliamperes, yo estoy teniendo una gran cantidad de miliamperes, un foco con una gran cantidad de miliamperes, ¿no es cierto?, en el cual el equipo trabaja cómodo. Y depende la necesidad de miliamperes segundo que yo necesite, lo voy a multiplicar. Pero con 200 miliamperes yo trabajo cómodo como para hacer un abdomen. Si yo tengo que hacer un abdomen con un foco de 50 miliamperes, ¿lo voy a poder hacer? Sí, lo voy a poder hacer. Pero tengo que aumentar el tiempo para que a mí me dé una constante. Por ejemplo, no quería hablar más adelante de esto, pero bueno. Por ejemplo, para un abdomen necesitamos, corregirme Roberto, vos que estás más en el tema. Escúchame, vas a tener que cambiar el operador porque si no, no me lo va a grabar. Ah, bueno. Porque quedan 3 minutos. Si querés, cortamos y volvemos a entrar. Así seguí con esta explicación que estamos por dar. Bueno, cortamos, chicos, y salimos y volvemos a entrar. Bueno, profe. Cuando yo soy el operador, así puedo cortar. No, vos cuando entrás, ya entrás vos como operador. ¿Ya me cortaste? ¿Ya no me pasaste? Así corto yo.